Amigas y amigos, muy buenas noches para todos, el placer de saludarles. Culminó los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya tenemos los 8 mejores que van a disputar los cuartos de final de la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League. Y arrancamos más ya con el resumen de lo que dejó Sporting de Lisboa frente al Bodo Glimt de Noruega. La ida fue 3-0 en Noruega. Parecía que la serie estaba liquidada, pero Sporting logró lo imposible, que es remontar un 0-3 en contra para ganar 5-0. Los locales salieron al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer la ida 3-0. Demostraron un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana por la Liga de Portugal. De hecho, los locales dominaron el campo y el balón durante todo el partido, generando múltiples ocasiones de gol en el primer tiempo, que se encontraron con la defensa noruega y su portero y la mala puntería. La primera amarilla del partido, que marcaría la tónica de tensión entre los jugadores de ambos equipos 6 minutos después del pitazo inicial, fue para Blommer, una falta de Araujo, el uruguayo. La ocasión más clara de anotar para los leones fue el del minuto 10, cuando el internacional colombiano Luis Suárez, uno de los mayores goleadores de la Liga de Portugal, remató a puerta y Hakim logró parar que los aficionados ya cantaban como gol. No fue la única parada de Hakim, que interceptó todos los disparos que le mandaron los sportinguistas sin darles tregua para adelantarse en el marcador. La sequía del Sporting terminó en el minuto 34 con un cabezazo de Gonzalo Ignacio en el área para rematar un córner, que los locales se pusieron arriba, manteniendo la esperanza de avanzar en la competición europea. La mayor oportunidad para los noruegos llegó al minuto 42 tras un córner que pegó en el larguero. En el complemento, pasada por agua, ya que empezó a llover en Lisboa, capital de Portugal, empezó con una amarilla para Humman por una falta de Bloomer. Tiro libre de Rui Silva, dejando al Bodo Glimt sin oportunidad de empatar. El Sporting dominó el balón, presionando al rival en el área, generando oportunidades que no acabaron de cuajar, mientras que los noruegos no acaban de encontrarse en el campo de juego y perdieron el balón en numerosas ocasiones. Hasta el minuto 61, un contragolpe rápido sin dejar que la defensa tuviera tiempo a recolocarse, gracias a una gran asistencia del colombiano Suárez. Pedro González puso el 2-0, provocando la alegría de la grada, que veía cada vez más posible la remontada y la clasificación de su equipo. Con el paso de los minutos, la tensión era cada vez más palpable, no solo en la grada del Albalade, también en el campo de juego, donde los leones sentían la presión por marcar el tercero. La ocasión perfecta se presentó en el minuto 78, cuando el árbitro pitó un penalti a favor del Sporting de Lisboa, falta de Brohan, que el cafetero Luis Suárez no desaprovechó para igualar la eliminatoria. El 3-0 en el marcador llevó a los equipos a una prórroga, que se materializó el sueño de los leones. En el minuto 92, el uruguayo Maxi Araujo marcó tras una asistencia de Trincao y puso final a la revelación de la temporada de la Champions. El Bodo Glimt había logrado vencer al Manchester City, al Atlético Madrid y al Inter, pero su sueño europeo acabó este martes en el Avalon. Como cereza para decorar la torta, en tiempo de descuento de la segunda parte de la prórroga, Rafa Nel marcó el quinto gol, con el que quedó claramente demostrada la superioridad de los leones en el juego. 5-0, contundente el Sporting Lisboa, con 36 remates contra 8, 14 remates al arco contra apenas 4, 59% de posesión contra el 41%. Y el conjunto portugués del Sporting de Lisboa jugará los cuartos de final de la UEFA Champions League temporada 2025-2026, camino a Puskás, en Hungría. Vamos a ver quién jugará frente al conjunto de Sporting Lisboa. Será el Arsenal inglés, puntero de la Premier League. Bueno, vamos al estadio del Manchester. Se enfrentaban el Manchester City y el Atlético de Madrid.
El Real Madrid, perdón. Manchester City y Real Madrid se enfrentaban en el estadio Etihad Stadium de la ciudad de Manchester. Y Real Madrid consiguió ganar nuevamente. 3-0 fue en la ida con 3 goles de Valverde. Y la revancha lo ganó nuevamente el Real Madrid. Bueno, el Madrid saboreaba los cuartos y otro triunfo por el Etihad. Pep Guardiola perdía los papeles después de ver cómo su plan se desmoronaba con apenas 20 minutos de partido. Bernard acababa de sufrir la primera expulsión en su carrera deportiva. Bernardo Silva sacó con la mano y el árbitro le sacó la tarjeta roja. ¿Y quién tiró? Vinicius Junior, el brasileño, no falló y obligó a un equipo, una quimera, a remontar 4 goles en contra y con un jugador menos, como era Bernardo Silva. Se desgañitaba y sonreía irónicamente el técnico de San Pedro con el cuarto árbitro, que era amonestado por su conducta. La gran remontada que ansiaba el City y que faltaba en el extenso palmarés de Guardiola se acaba de fumar. Y que eso que el City hizo mérito para cumplir con ese cliché de que las remontadas comienzan con un gol tempranero, después un fallo de Federico Valverde delante de Gianluigi Donnarumma. En el primer minuto el City dispuso de 3 ocasiones en 5 minutos para adelantarse: un disparo de Ryan Chase al cuerpo de Courtois y una parada del belga Rodrigo Hernández, un remate de Rangers que tapó la defensa. Se merecía el gol que encendiera los ánimos del City, pero la tan temida arma por Pep Guardiola, la eliminatoria se terminó. Vinicius corrió por la banda y agotó a Mateus Núñez, estrelló el balón en el palo. El rechazo lo recogió Arda Güler, centro para el brasileño de la segunda, bajó el balón y probó con la zurda. En la línea de gol despejó Bernardo Silva haciendo una zamorana, puso los brazos en la espalda y sacó el codo. La única duda que tenía Clement Turpin para pitar el penalti era si había fuera de juego en la salida de Vinicius. Cuando comprobó que no, fue al monitor, pitó penal y expulsión a Bernardo Silva, roja directa. Se resarció entre los 12 pasos Vinicius Junior, jugador de la selección brasileña. Olvidando el penalti fallado en la ida, tuvo su revancha y comenzó un escenario de copos madrilistas esperaban. Era el minuto 25. La afición blanca alternaba: somos los reyes de Europa. Y así gana el Madrid con los Oles, y cada vez que su equipo tocaba la pelota. Guardiola se hundía en el banquillo. Tanta remontada, tanta épica, para que al final se hiciera verdad la frase que pronunciaba el comentarista de la televisión británica. Cuando comenzaba el encuentro, el Real Madrid es una bestia diferente en primavera. Este contexto relajó al Madrid, que permitió un gol de Haaland antes del descanso. Pero ese impulso de ánimo no fue suficiente para el City. Con uno menos, fuera capaz de imponer de apuros la clasificación a cuartos de los blancos, de los merengues. Los de Álvaro Arbeloa, elogiado continuamente por la grada, siempre dieron la impresión de que podían conseguir un gol, así se lo proponían o si el partido lo requería. Llegaban con bastante sencillez a la portería de Donnarumma, mientras cuando el City conseguía marcar, lo hacían fuera de juego. Así se invalidó un tanto de Doku y Marmoush. Y con el City ya vencido en la lona, Vinicius empujó a puerta y puso el 2-1, doblete para él, que conquistó el Etihad Stadium. La única mala noticia llegó a su propia portería. Cuando el descanso, Courtois pidió el cambio. El belga se hizo daño en el autor y tuvo que dejar su lugar a Andriy Luin, que cumplió cuando tuvo que intervenir. Pese a este inconveniente, el Madrid se marcha reforzado del Manchester. Esta eliminatoria puede cambiar el rumbo de la temporada de un equipo que llegará vivo en la Liga y en la Champions, y será su rival el Bayern Múnich. El Bayern Múnich es su rival, ya lo cantaremos por qué. Y el City, que prácticamente ya perdió la Premier League, se queda fuera de la Champions. Solamente le queda la Copa de la Liga y la FA Cup como únicos alicientes. Guardiola se suma una segunda temporada en el banco, quizás ya su última en el City. Bueno, 21 remates contra 16, 7 remates al arco del City, 8 del Real Madrid, 54% de posesión contra el 46%. El Real Madrid jugará frente al Bayern Múnich, quizá una final anticipada también, en cuartos de final.
Vamos al siguiente partido que se disputó en el estadio Stamford Bridge, en Londres. El Chelsea, que perdió 5-2 en la ida en el Parque de los Príncipes, tenía que remontar un 5-2 que era prácticamente imposible. Se enfrentaron el Chelsea y el Paris Saint-Germain, que fue Chelsea el campeón del Mundial de Clubes y perdió 3-0 frente al Paris Saint-Germain. Bueno, un gran triunfo metió el Chelsea en su visita. Un gran triunfo metió el Paris Saint-Germain en su visita al Chelsea por los octavos de final de la Champions League. Kvaratskhelia marcó el minuto 5 del primer tiempo, gol de jugada. Luego en el minuto 13 del primer tiempo, Bradley Barcola superó al portero rival para ampliar la ventaja a través de una jugada. Y en el minuto 16 del complemento, Seny Mailou fue encargado de dar la estocada final. Chelsea disparó muchas veces más al arco que su rival, 18 remates, pero no alcanzó para dar vuelta al resultado y se quedó sin la victoria. La figura del encuentro fue Matvei Salnov, el arquero del Paris Saint-Germain. Tuvo un gran rendimiento frente al Chelsea, atajó 9 disparos y realizó 19 pases correctos. También fue clave en el estadio Stamford Bridge Vitinha. El volante del Paris Saint-Germain se destacó frente al Chelsea, que dio 75 pases correctos. El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dispuso al campo una formación un 4-5-1 con Sánchez en el arco, Kalbak, Sar, Hato, Cucurella en la línea defensiva, Andrei Santos, el ecuatoriano Moisés Caicedo, Cole Palmer, el argentino Enzo Fernández y Pedro Neto en el medio. Joao Pedro, que era del Fluminense, en el ataque. Y los dirigidos por Luis Enrique, con Matei Sanov en el arco, el marroquí Hakimi, Marquinhos el brasileño, el ecuatoriano William Pacho, Nuno Méndez en defensa, Emery, Vitinha, Joao Neves en la mitad de cancha, Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola en la delantera. 3-0 contundente fue el Paris Saint-Germain. Lo ganó muy bien. 15 remates tuvo el Chelsea contra 8 del Paris Saint-Germain. 8 remates al arco contra 5. Y el Paris Saint-Germain jugará frente al Liverpool la siguiente ronda. Vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada del martes. El Arsenal recibía al Bayer Leverkusen. Este era quizás uno de los partidos que estaba con la serie abierta. 2-0 ganó el puntero de la Premier League y es el líder destacado en la Premier League y final de la Copa de la Liga. Está vivo en la FA Cup y está entre los 8 mejores equipos de Europa. Por tercer año consecutivo va a estar en los cuartos de final de la Champions League. Pese al 1-1 en la ida, logrando de milagro por un dudoso penalti en los últimos minutos y de haber hecho en Leverkusen uno de los peores partidos del año, el Arsenal se reafirmó en casa, donde han ganado sus 5 partidos europeos en esta temporada gracias a una volea de Eberechi S. Los Gunners siempre merecieron el triunfo y la primera parte fue un total asalto a la portería de Jaris Bleich, el auténtico culpable de que los alemanes se mantuvieran durante tantos minutos en la pomada por estar en cuartos de final. Bleich hizo varios paradones de mucho mérito, incluidos los de Leandro Trossard, que retrasaron el 1-0 para los de Mikel Arteta, que pese a que no se movía en el marcador, estaba muy contento con lo que se veía en el césped. Su equipo era dueño y señor del partido, y era cuestión de tiempo que el gol cayera por su propio peso. Los casi 60.000 personas presentes en el Emirates Stadium tuvieron que esperar hasta el minuto 36 para que ese abriera la lata. El inglés bajó la pelota en la frontal del área y fusiló a Blaswich para convertir el dominio en gol. Ahora sí, el Arsenal respiró tranquilo, pero eso no implicó que se redujera marcha. Salieron al complemento con la misma intensidad y tras rondarlo por un par de veces, el Emirates Stadium estalló no cuando Dan Rees recogió una pelota suelta a 30 metros de la portería. Se adelantó hasta la frontal del área que conectó un disparo ante Blaswich. Solo pudo hacer la estatua. Ahora sí, colorín colorado, el Arsenal estará en cuarto de final y vivo para lograr el póker que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol inglés. Los Gunners tienen 9 puntos de ventaja en la cabeza de la Premier League, están en la quinta ronda de la FA Cup, cuartos de final de la Champions League, y el domingo va a jugar la final de la Copa de la Liga
contra Manchester City, que se quedó eliminado de la Champions contra el Real Madrid y virtualmente perdió la Premier League, ya que Arsenal es el puntero. Y jugará frente al Sporting de Lisboa los cuartos de final. 20 remates contra 10, 13 remates al arco del Arsenal, 2 del Bayer Leverkusen, 41% de posesión contra el 59% de posesión del balón. El Arsenal a la siguiente ronda. Vamos a repasar el siguiente partido de los octavos de final que se disputó ya. Vamos a repasar, ya repasamos los partidos del martes. Vamos al partido que se disputó en el estadio Spotify Camp Nou. El Barcelona que castigó duro al Newcastle. Este también fue una serie abierta en la ida porque fue 1-1. 7-2. Una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global. Los azulgranas pasaron a tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo al fulminar al equipo inglés. Evidentemente, el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver porque su equipo se recompuso en el inicio de la complementaria, no dio ni una opción. El Barça estuvo espléndido, destacó Rafinha con 2 goles, pero con 2 asistencias y un penalti forzado. Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine Yamal, Fermín y Marc Bartra. Y eso que el inicio del partido fue muy complejo para el Barça, porque el Newcastle tenía un plan. El Barça sabía cuál era, pero no tenía antídoto. Esto fue lo que ocurrió durante buena parte del primer tiempo, que el conjunto inglés respondió cada vez a los goles de los de Hansi Flick, hasta que aguantaron los pulmones de sus jugadores. El Barça europeo, letal delante, muy blando atrás, quedó retratado por la intensidad del equipo de Eddie Howe, que afició la creación de Pedri y Bernal y adelantó las líneas y buscó recuperar el campo contrario. Los azulgranas lo pasaron muy mal. A pesar de que se adelantaron 3 veces en el marcador, la suerte del juego cuando los visitantes plantearon muchas veces jugársela en el 1 contra 1. Está la calidad del desborde de los locales, que lo intentaron por las bandas entre Lamine Yamal y Rafinha. Buscaron el apoyo de Lewandowski como boya. Es la primera vez que superó la presión Lamine a Fermín Rafinha, y el brasileño abrió la lata al minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así. Los de Howe buscaron las progresiones por la izquierda de Hall y las conexiones de Barnes. Por allí generó mucho el Newcastle, aunque los goles llegaron por otro lado. El control del juego no tenía garantizado el Barça, y esa era una mala noticia para los azulgranas. La verticalidad del Newcastle hizo el resto. Un gran pase de Hall rompió fuera de juego y el Anga hizo el 1-1. Con poco el partido estaba igualado, con menos que Flick volvieron a anotar una falta botada por Rafinha y una asistencia de Gerard Martin de cabeza y el tanto de Bernal, el 2-1. Su quinto gol en nueva aparición. El Newcastle siguió con su plan de partido y se descompuso y volvió a atacar por la izquierda. En la espalda de carrilero entonces Araujo, que había entrado por el lesionado Eric García al minuto 22. Esa vez la asistencia fue de Barnes por el tanto de Elanga, que ganó la partida a todos en el segundo palo. El gol había nacido una pérdida en Lamine Yamal con un taconazo muy cerca del área grande. En parte final del primer tiempo, en cuanto Newcastle retrasó algo su línea de presión, el Barça tuvo más control y buenas ocasiones. Lewandowski falló una ocasión clarísima en el minuto 40 y tampoco acertó en el minuto 46. Un error compartido de Lamine al borde de descanso. Fermín sirvió sobre Rafinha. Tripper lo agarró y el penalti lo transformó Lamine Yamal en el séptimo minuto de edición. El 3-2 hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada al descanso, el intervencionismo de Flick en el vestuario, todo cambió en los primeros minutos del segundo tiempo, los que el Barça destrozó a su rival. Apareció por fin Pedri, de nuevo Rafinha, también Lamine, por sobre todo Lewandowski, en 9 minutos. El Barça los bordó y anotó 3 goles. El 4-2 Rafinha dejó solo a Fermín para que se buscara la vida ante el meta al minuto 52. Minuto 56, de nuevo Rafinha intervino para ponerle el balón de cabeza a Lewandowski. Y en la salida un saque de esquina el 5-2. Al minuto 61, Lamine Yamal, quien le regaló el tanto al polaco Lewandowski para 6-2. La goleada lo cerró Rafinha al minuto 72 con el 7-2.
19º gol del curso. La mala noticia fue la lesión de Joan García, el meta titular, el arquero del Barça, que tuvo que ser sustituido en el minuto 82. Su rival será el Atlético de Madrid. Duelo español tendremos en cuarto de final de la UEFA Champions League. Vamos a hablar del siguiente partido que se disputó en el estadio del Bayern Múnich, en el Allianz Arena, en la ciudad de Múnich. Esta serie ya estaba liquidada. 6-1 fue la ida entre el Bayern Múnich y el Atalanta, que lo goleó por 4-1. 2 goles del inglés Harry Kane, Lehmann Carr y otro golazo de Lucho Díaz, para acabar con la más mínima duda que podía quedar su pase en los cuartos de final de Liga de Campeones. El partido, tras el resultado de la ida, que fue de 6-1, era un trámite. El Atalanta pareció centrarse en evitar una nueva debacle ante un Bayern que dominó con claridad, aunque sin arriesgar demasiado, consciente de que la eliminatoria ya prácticamente estaba resuelta. El balón estuvo permanentemente en la mitad del Atalanta. El Bayern recuperaba rápidamente, generaba llegadas y remates a puerta. El primer gol llegó al minuto 25 en un penalti marcado por Harry Kane. La sanción a la pena máxima solo se confirmó después que el árbitro, el francés Bernard Maestin, confirmara tras consultar las imágenes que Scavini había interceptado con una mano un remate de Harry Kane. Luego del primer intento del inglés, el meta Spotelo para el penalti, pero no estaba sobre la raya, por lo que otra vez la intervención del VAR del penalti se repitió y Harry Kane no dejó pasar la segunda oportunidad. Hasta ese momento no había pasado noticia del Atalanta en ataque. La única ocasión del equipo italiano en la primera mitad se produjo en el minuto 44, cuando el meta Jonas Urbik paró un remate de corta distancia de Mario Palsi. El dominio del Bayern se reflejó en las estadísticas con 16 remates frente a 2 en los primeros 45 minutos. 76% de posesión del balón, 450 pases, que daban una idea hasta qué punto el partido había sido un monólogo. No habían pasado 10 minutos del complemento, cuando Harry Kane puso el segundo con un remate en la escuadra dentro del área tras de deshacerse de 2 hombres que lo marcaron. Tras el segundo gol, el entrenador del equipo alemán, Vincent Kompany, decidió darle a Dennis Ofli su primer minuto en el primer equipo. El jugador respondió a una confianza iniciando con una recuperación de la pelota. La jugada del tercer gol, marcado por Lennart Carr a pase del colombiano Luis Díaz. El cuarto gol, el colombiano Luis Díaz y Carr se volvieron a juntar pero en funciones invertidas. Fue el colombiano que marcó con una vaselina dentro del área tras un pase largo al alemán. El Atalanta logró maquillar el resultado con un gol de cabeza de Samardzic al minuto 85 tras un saque de esquina, ponía el descuento. Y este fue el resultado de 10-2 el global. 23 remates contra 14, 8 remates al arco del Bayern Múnich, 6 del Atalanta, 66% de posesión contra apenas 34. El Bayern Múnich dijimos que va a jugar contra el Real Madrid. Bueno, vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada, que fue el Atlético de Madrid. El Tottenham recibía al Atlético de Madrid en Inglaterra. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio Tottenham Hotspur Stadium. Ganó 3-2 el conjunto del Tottenham, pero no alcanzó. El Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, pese a perder 3-2 en el campo del Tottenham. Este miércoles, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, los españoles hicieron valer su triunfo de 5-2 en la ida. El francés Randal Colomani en minuto 30, el neerlandés Sammy Simons en minuto 52-90 firmaron los tantos de los ingleses, mientras que para los visitantes anotaron el argentino Julián Álvarez en minuto 48, que había puesto el empate parcial, y el 2-2 el eslovaco Javi Hanko, y el Tottenham se quedó por lo tanto a 2 goles de forzar la prórroga. España se asegura por lo menos tener un equipo en semifinales, y el Atlético de Madrid va a enfrentar al conjunto del Barcelona. Muani puso el 1-0 para el Tottenham, Julián Álvarez puso el empate, Xavi Simons puso el 2-1, Hanko puso el empate y de penal Simons 3-2 para el Tottenham. 15 remates contra 17, 10 remates al arco del Tottenham, 7 del Atlético de Madrid, y los dos tuvieron
en igualdad de posesión de balón del 50%. Vamos a hablar de este siguiente partido que se disputó entre Liverpool y Galatasaray. Liverpool, que enfrentaba al conjunto turco. La ida fue 1-0 para el conjunto turco en Estambul. Y ahora se enfrentaban en el estadio Anfield, donde el Liverpool recibía al Galatasaray para intentar remontar el 0-1 en corto. El Liverpool encontró el acierto tras el descanso y desmelenó en la segunda parte y resolvió en 10 minutos el pase a los cuartos de final de la Champions League y jugará frente al Paris Saint-Germain. El conjunto de Arleson dio una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad que desarboló a Galatasaray, que resistió en la primera parte, sometido por la inspiración su portero Ouakar Kaikri, el meta que logró parar un penalti a Mohamed Salah. Cuando el marcador era 1-0, no pudo taponar la avalancha a los 25 minutos. Vamos a repasar. El Liverpool se reencuentra con el Paris Saint-Germain, que tiene su revancha el conjunto inglés, que fue eliminado en la Champions el año pasado por el campeón francés desde el punto penal. Fue aquella frustración por el conjunto de la Premier League, que era el mejor de la competición, hasta que se topó con el equipo de Luis Enrique. En semifinal de la Champions League del año pasado, lo sacó el Paris Saint-Germain. Tardó una mitad de cuadro en Anfield resolver el choque contra el Galatasaray, que contaba con la ventaja del 1-0 en la ida. El dominio fue el Liverpool. Desde el principio tuvo que enderezar un inicio de choque abrupto, plagado de interrupciones, sin ritmo y sin continuidad. Esta era la estrategia del conjunto otomano, crecido por sus 5 victorias seguidas, reforzando por la clasificación que logró ante la Juve en la eliminatoria previa a la playoff. Empezó a enderezar una mala semana al equipo inglés. Poco antes de la media hora en acción, ensayaba balón parado, un córner que botó al argentino Alexis McAllister raso al punto de penalti. Llegó Dominic Solveig, que batió a caer, tenía el dominio y las ocasiones, pero no el acierto del Liverpool, que pudo irse al descanso con la eliminatoria remontada. Pero Mohamed Salah, el egipcio, falló el penalti que Ismail Jacobs hizo al centrocampista húngaro. Kaikri detuvo el tiro y se creció y desbarató opciones claras después de Hugo Eriksen, el egipcio. También fue Florian Wirtz. El partido dio un giro radical tras el intermedio, porque el Liverpool encontró acierto. En 10 minutos, el 50 y el 62 solucionó el cara a cara. Primero fue Hugo Eriksen, que puso el 2-0 en la jugada que inició Solver hacia Alexis McAllister, que encontró la derecha de Mohamed Salah, que fue el que asistió al francés y empujó la red del balón. Uno más tarde fue Ryan Abate, al minuto 53, que le recogió el rechace de Karim a un tiro de Mohamed Salah para firmar el 3-0. Y el cuarto fue del atacante del egipcio, que fue de menos a más. Anotó un golazo, recibió el balón de Florian Wirtz desde la frontal, ejecutó un disparo imparable por la escuadra derecha del meta. El Galatasaray asumió su adiós. El partido se le hizo largo. El Liverpool enderezó su situación después de la derrota en la ida y el empate frente a Tottenham en la Premier League el sábado pasado. Progresa en Europa y se va a topar con el vigente campeón Paris Saint-Germain. Y se habían enfrentado el año pasado. Por los octavos de final de la Champions League, que la ida fue 1-0 a favor del Liverpool en el Parque de los Príncipes, y Paris Saint-Germain ganó en el Anfield y en penales lo sacó de la competencia el Liverpool. Bueno, Liverpool Galatasaray 4-0, 28 remates contra 2, 16 remates contra 1 solo el Galatasaray, 56% de posesión del conjunto inglés contra el 44%. Y así pasó los octavos de final de la UEFA Champions League. Estos van a ser los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que se va a disputar en la semana del 7 y 8 de abril la ida y el 14 y 15 de abril la vuelta. Bueno, Paris Saint-Germain Liverpool, la ida será el 8 en el Parque de los Príncipes, la vuelta será en Anfield el 14, 6 días después. El 7 de abril, Real Madrid Bayern Múnich en el Bernabéu, y 8 días después, el 15, en el Allianz Arena se van a enfrentar la revancha.
El duelo español el 8 de abril en el Spotify Camp Nou en Barcelona. Barcelona Atlético de Madrid, la ida. La vuelta 6 días después en el Metropolitano de Madrid. Y el Sporting Lisboa Arsenal. La ida el 7 de abril en el José Abalat en la capital de Portugal, Lisboa. Y en la capital inglesa en el Emirates Stadium, Londres, 8 días después van a ver las caras. Bueno, ha sido un placer. Gracias por su preferencia. Nos vamos a encontrar por el resumen de la Champions League desde la semana del 14 de abril. Gracias, buenas noches. Un placer.